para preguntas, por eso ya ahorita ya me pasé. Adelante, Manuel. Ok, bueno, vamos a empezar otra vez. Ahora vamos a hablar de las funciones de los astrocitos. Antes que nada hay que definir qué es un astrocito. Son células estrelladas que generalmente son grandes y tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas que estas prolongaciones pues van a irradiar hacia el exterior de la célula. También son consideradas como las células más abundantes en el sistema nervioso central y constituyen alrededor del 90% del tejido nervioso, pero en algunas zonas nada más. Dos características importantes de los astrocitos son los pies terminales, las cuales son prolongaciones que van a terminar rodeando los capilares del sistema nervioso central, y también es que tienen extensiones adyacentes a sinapsis que se pueden dar entre un axón terminal de una neurona con una dendrita o de un axón terminal con el cuerpo o el soma de otra neurona. Esto es ideales para influir tanto en interacciones entre neuronas y neuronas o neuronas. Como vemos en la imagen, tenemos dos tipos de astrocitos histológicamente diferenciables. Los fibrosos son los que se encuentran en la sustancia blanca y tienen prolongaciones largas, pero no ramificadas, mientras que los astrocitos protoplasmáticos son los que se encuentran en la sustancia gris y sí tienen muchas prolongaciones con ramificaciones, pero las ramificaciones son cortas. ¿Le puedes dar, por favor? Ya hablando propiamente de las funciones, pues tenemos principalmente 7. La primera es que captan potasio desde el líquido extracelular y este va a difundir hacia afuera también de las neuronas por los impulsos nerviosos. Entonces también es considerado importante para mantener el ambiente iónico que se encuentra alrededor de las neuronas. También captan algunos neurotransmisores que van a ser liberados en las terminaciones axonales y esto lo vamos a ver más adelante, pero el ejemplo que nos ponía el libro era el glutamato, el cual es el principal neurotransmisor de la corteza cerebral y es captado hacia los astrocitos, donde estos forman, bueno, lo transforman de glutamato a glutamina y luego otra vez se libera hacia las neuronas para volver a ser transformado en glutamato y así como un ciclo. La tercera función es el pie terminal, como ya lo había mencionado, que rodea los capilares sanguíneos y lo que va a hacer es extraer glucosa desde la sangre de estos capilares. La glucosa la va a transformar en ácido láctico o lactato y luego se va a liberar otra vez hacia las neuronas, que estas lo van a usar como energía. Em, lo hace mediante la metabolización aeróbica del dióxido de carbono y del agua y luego lo va a transformar en ATP. Y es muy importante esto porque en la tomografía por emisión de positrones, o también conocida como la PET, y la Ujú. resonancia magnética funcional, se utilizan estas formaciones de energía porque aquí se visualizan ubicaciones del cerebro por su actividad metabólica. Es la manera en que funcionan este tipo de, pues, de herramientas. Ujú. El cuarto, la cuarta función, perdón, es que los astrocitos sí parecen ser necesarios para la formación de la sinapsis del sistema nervioso central porque se han encontrado en las sinapsis, por así decirlo, normales, se encuentran recubiertas de astrocitos y en las que no están cubiertas de astrocitos se consideran que van a ser sinapsis o defectuosas o que generalmente pues no van a tener una buena función. La quinta función es que los astrocitos regulan también la neurogénesis en el cerebro del adulto, ya que son considerados como, bueno, son necesarios para que las células madres que se encuentran tanto en el hipocampo como en la zona ventricular puedan diferenciarse a células gliales como serían las neuronas. Ujú. La sexta función es que van a inducir a la formación de la barrera hematoencefálica, eso nos lo van a explicar más adelante. Y la Ujú. séptima función es que los astrocitos liberan sustancias químicas que son transmisoras que pueden ya sea estimular neuronas o inhibirlas. Y el libro nos mencionaba el glutamato, el ATP, adenosina, serina. Y en el caso Ujú. cuando se estimulaban eran porque estaban en respuesta del glutamato, mientras que cuando se inhibían a las neuronas estaban en respuesta al ATP y Ujú. solamente era Ah, sobre neuronas particulares. ok. Aquí, Emanuel, más adelante se citan otras funciones, por eso decimos podemos tener incluso más de 7. Por ejemplo, cómo participan en la onda de calcio, que lo citas más adelante, ahorita lo vas a citar. Sí, Otra es cómo pueden sintetizar prostaglandina E, ¿verdad? Para sí. facilitar vasodilatación y aumentar el riego cerebral, esa es otra. Y dentro de las 6, que dice, perdón, las 5 que pones ahí en tu diapositiva, dice regulan la neurogénesis en el cerebro, pues también sintetizan el factor neurotrófico de la glía,
Entonces, esto hace que apoye mucho a la maduración de neuronas, o sea, neurogénesis en el cerebro adulto. Entonces ya tiene ahí más funciones, o sea, es muy interesante. El astrocito ha sido y está siendo muy estudiado y cada vez se le conocen más actividades. Muy bien, ¿qué más? Adelante. Ok, bueno, dentro de las otras dos funciones, como mencionó la doctora, tenemos que los astrocitos no generan como tal potenciales de acción, pero sí son considerados células excitables, debido a que van a tener una respuesta cuando se les estimula por cambios de las concentraciones intracelulares de calcio. Ujú, Primero tenemos que se encuentran neuronas activas y luego van a liberar el ATP. Van a liberar ATP y esto va a provocar un aumento de la concentración de calcio dentro de los astrocitos que se encuentran cerca de esta neurona activa. Luego los astrocitos van a seguir liberando ATP, lo que va a hacer que siga incrementando el calcio en otros astrocitos, y finalmente se va a diseminar entre los astrocitos pero en dirección contraria hacia la neurona activa, o sea, se va a ir como alejando toda esta ujú, diseminación del aumento del calcio dentro de los astrocitos. El aumento de calcio dentro de los astrocitos va a producir, como mencionó la doctora, la producción de la prostaglandina E, que se va a liberar sobre el pie terminal, que como ya lo ujú. mencionamos, se encuentra rodeando a los vasos sanguíneos y va a producir la vasodilatación. Entonces podemos decir que el aumento de la actividad neuronal va a aumentar también a su vez el flujo sanguíneo en la región cerebral donde está sucediendo esto. Y la onda de calcio es esa referencia de que está aumentando el calcio dentro de los astrocitos y libera ATP y luego sigue aumentando el calcio de otros astrocitos más lejanos. Claro. Después, Hace una onda, ¿verdad? Una onda, ¿verdad? Que como si fuera una retroalimentación positiva. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, ahora pasamos, bueno, soy Damián y vamos a continuar con la barrera hematoencefálica, Sí, también. eh, comenzando con sus características. Este tiene como características los capilares que ya se mencionaban, que son especiales porque estos son continuos. Y son continuos porque están unidos entre sí fuertemente por uniones intercelulares, que son zonas de oclusión, lo cual le confiere esa capacidad hermética. A diferencia de otros capilares en otros órganos que son más, o sea, tienen más porosidades para el intercambio del mismo plasma. Es por eso que en la barrera hematoencefálica no puede haber intercambio de moléculas directamente del plasma sanguíneo, sino que se tiene que realizar un proceso de filtrado específico en el cual las moléculas tienen que pasar por dentro de la célula del capilar, de la célula endotelial, ya sea por difusión o por transporte activo, por endocitosis o exocitosis. O sea, recurre a un método de transocitosis, un paso a través de la célula endotelial. Esto es lo que le da esa característica a la barrera hematoencefálica y lo que lo hace tan selectiva. Algunas moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono, moléculas como el alcohol, pueden pasar a través de la membrana plasmática ah, en cada lado de las células endoteliales. Algunos iones y otras moléculas necesitan canales de iones, necesitan proteínas que les ayuden, pues las proteínas transportadoras, para moverse entre el plasma de la sangre y pues ya directamente al cerebro. Un ejemplo que ahorita se estaban diciendo en las preguntas era la GLUT1 para transportar la glucosa plasmática. Que una característica de la GLUT1 es que no necesitan ser estimuladas por la insulina. En cambio, la GLUT4, que es la que encontramos en el músculo esquelético, en el hipotálamo, sí Ujú. necesitan esa estimulación por la insulina. También otra característica muy importante de la barrera hematoencefálica es que tiene un componente que le ayuda a metabolizar por medio de diversas enzimas eh, las moléculas que van entrando. ¿Para qué? Para desactivar estas moléculas y que no ejerzan un efecto tóxico pues dentro del cerebro, ya Ujú. dentro de las neuronas y las células de sostén. En cuanto a los astrocitos, estos tienen también funciones muy especiales dentro de la barrera hematoencefálica, como se mencionaba anteriormente.
mi compañero, estos pueden inducir ciertas características como las zonas de oclusión entre las células endoteliales, producción de ciertas proteínas transportadoras y canales iónicos, y esas enzimas que ya mencionaba que tienen las capacidades metabólicas para destruir las moléculas que son tóxicas. También, como mencionaba la doctora, estos influyen sobre las células de los capilares al momento de secretar el factor neurotrófico derivado de la glía. Las células endoteliales también parecen secretar reguladores que promueven el crecimiento y la diferenciación de astrocitos, entonces funcionan en conjunto. La característica que también se mencionaba acerca de la barrera hematoencefálica, desde el punto de vista ya en un tratamiento, como puede ser la quimioterapia o enfermedades del cerebro, es que esta barrera pues, crea un impedimento para que ciertos fármacos sean incapaces de poder entrar al cerebro. El ejemplo que se da en el libro es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson los pacientes necesitan la dopamina, necesita ser administrada para suplir esa necesidad, pero no puede pasar la dopamina a través de esta barrera hematoencefálica. Entonces Martín, una pregunta, Martín. ¿Investigaste por cuál es la etiología de la enfermedad de Parkinson? No, la verdad no investigué la Acuérdense que etiología. siempre que van a citar, en este caso, bueno, citaron el Parkinson, hay que buscarla, si no es la etiología, digo para que se me quede el concepto. Fíjate, la dopamina, vamos a ver más adelante en el sistema nervioso central que hay unos núcleos, o sea, familias de neuronas que sintetizan dopamina. Cuando hay degeneración de estos núcleos, viene esa enfermedad, Parkinson. Entonces, la etiología del Parkinson es una degeneración de los núcleos dopaminérgicos. Entonces, el paciente que necesita dopamina. Ahora sí, le damos dopamina, pero ¿qué puede pasar? Adelante, Damián, ¿qué pasa con la dopamina cuando se la damos al paciente como tal? La dopamina no va a pasar es incapaz de pasar a través de la barrera hematoencefálica. Entonces se le tiene que suministrar una molécula que sí es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, que es la levodopa. Levodopa, o sea, es un fármaco sintético que fue elaborado con esa finalidad, ¿verdad? Levodopa, o sea, es un isómero de la dopamina levógiro, que entonces recibe ese nombre, pero sí tiene esa característica y pues nos ha ayudado en clínica, ¿verdad? Muy bien, este sí atraviesa la barrera. Adelante, Damián. Y pues ya esa es la que sí puede atravesar la barrera hematoencefálica. También se da el ejemplo de que algunos antibióticos no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, entonces al tratar infecciones como meningitis solo se utilizan antibióticos que pueden cruzar dicha barrera. Dentro de los que encontré que sí podían, porque eso sí me llamó un poco la atención, fue Perfecto. la penicilina. La penicilina sódica, me parece. Es la que sí puede cruzar esa barrera para tratar la Claro, meningitis. y hay otras más nuevas como todas las quinolonas como por ejemplo una que se usa mucho, la ciprofloxacina, también esas atraviesan la barrera, está también las tetaciclinas, el cloranfenicol, muy bien, así como te llamó la atención esto de buscarlo, siempre que citemos algo, una palabra, un concepto, una enfermedad, busquen para que el concepto se les quede mejor, ¿verdad? Muy bien, Damián, adelante. Y bueno, en cuanto a la barrera hematoencefálica, pues fue todo de mi parte. Ok. Hay otra barrera en el cuerpo mientras continuamos con el siguiente tema. ¿Quién me dice dónde hay otra barrera en el cuerpo humano? ¿Quién quiere participar? Nadie. A ver, ahí levantó alguien la mano. Adelante. Déjenme, voy a ver quién levantó. ¡Ay, sí, muchas manitas! Bueno, así vamos a ver quién. Ana Sofía Mireles, ¿quién, hija? ¿Cuál otra barrera conoces? La barrera alveolo capilar también. También es otra barrera, muy bien. Jennifer, ¿cuál otra?
La barrera hematotesticular, creo que sí. Perfecto, el hematotesticular, así como en esta hematoencefálica está el astrocito junto con el endotelio capilar haciendo su papel, en la hematotesticular está la célula de Sertoli con el capilar, ¿verdad? Con el endotelio capilar testicular haciendo su trabajo, ¿verdad? Como lo vamos a ver cuando veamos es reproducción. Muy bien, Diana, ¿tienes alguna otra barrera identificada? Sí, la barrera de filtración en el riñón. Perfecto. ¿Cuál otra área, Ariadne? La hematotímica. ¿Hemato qué? Tímica. ¿De timo? ¿O de que no te entiendo? ¿Hemato qué? Sí, sí, del timo. Ok, muy bien, muy bien. Fíjense, todas tienen su finalidad, chicos, todas hacen verdadero trabajo de protección desde el punto de vista de selección de sustancias, de elementos, de toxinas. Muy bien. Adelante, ¿quién continúa ahora? Vamos a ver. Continúo yo, Paulina. Paulina, adelante, hija. Bueno, aquí tenemos una de las aplicaciones clínicas que nos mencionaba el libro. El caso clínico lo vamos a dejar para el final de la presentación. Pero bueno, ya enfocándonos en esta aplicación clínica, nos habla de la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad neurológica autoinmunitaria común y crónica. Aunque los síntomas y la gravedad de estos, el tiempo que duran, pues pueden variar en cada persona, ya que hay quienes tal vez no presenten síntomas durante gran parte de sus vidas, pero otros pueden tenerlos y al mismo tiempo van a ir empeorando de manera crónica. Lo que pasa en esta enfermedad es que hay una infiltración del sistema nervioso central con linfocitos, que nos mencionaba que específicamente o en su mayoría las células T, y el ataque inmunitario de antígenos propios pues van a llevar a una degeneración de los oligodendrocitos y por ende de las vainas de mielina, lo que va a provocar a que se presente esclerosis, que significa que está endurecido. Y seguido a esto, pues también nos va a llevar a una degeneración axonal. Esto es lo que les acabo de comentar, se los puedo resumir en que se va a degradar la cubierta protectora de los nervios, como en la imagen que les presento ahí de los nervios, esta se va a degradar, se va a dañar el nervio y lo que va a ocurrir es que se va a interrumpir la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. A partir de esto, pues nosotros, bueno, los pacientes van a presentar síntomas como alteraciones sensoriales, disfunción motora y espasticidad. Así también van a presentar problemas de la vejiga urinaria y del intestino, fatiga, etc. En la siguiente diapositiva ahorita les menciono eso. También se mencionaba que esta enfermedad se diagnostica generalmente entre los 20 y los 40 años de edad y que es más común en mujeres. En cuanto a la etiología, no se sabe muy bien, pero se cree que se debe a varios genes que afectan la vulnerabilidad de las personas a algunos agentes ambientales, tales como son los virus, que estos nos llevarían precisamente a un ataque inmunitario de antígenos propios en el sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, pues yo investigué que los medicamentos que inhiben al sistema inmunológico son los que pueden aliviar los síntomas y al mismo tiempo reducir la velocidad de la progresión de esta enfermedad. Pero siempre y cuando también estos medicamentos vayan acompañados por una buena fisioterapia. Así es, ¿verdad? Sí. Es una enfermedad crónico degenerativa, ¿verdad? O sea, puede empezar, pero va progresando su gravedad, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, en esta imagen se pueden ver algunos de los signos y síntomas que presentan. Del lado izquierdo podemos ver los signos que son visibles para las otras personas, que son como los problemas de equilibrio y motores, trastornos del habla y espasticidad. Y del lado derecho tenemos algunos signos y síntomas que estos nosotros no los podemos ver, pero el paciente los siente y pues los tiene. Son los problemas cognitivos y emocionales, alteraciones de la capacidad visual, fatiga, alteraciones sensitivas y la disfunción sexual. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, el siguiente subtema que vamos a tocar es el de sinapsis. Y para esto nosotros vamos a recordar que los axones son las prolongaciones del cuerpo neuronal que terminan cerca de otra célula. Y como ya vimos el semestre pasado, cuando los potenciales de acción llegan a la última parte de este axón, estimulan o inhiben a la siguiente célula. En el libro se mencionaba que en casos especiales, estos potenciales pueden fluir directamente hacia la siguiente célula. Pero como les digo, esto solamente en casos especiales.
ya que normalmente los potenciales se paran hacia el final del axón para posteriormente estimular la liberación de un neurotransmisor que puede influir en la siguiente célula. En cualquiera de estos dos casos, lo que se está produciendo es una sinapsis, de las cuales ya les vamos a hablar a continuación. Y para esto hay que comenzar a definir qué es como tal una sinapsis. Esta es la conexión funcional entre una neurona y una segunda célula. En el sistema nervioso central, generalmente la segunda es una célula que puede ser una neurona. Bueno, esto más bien, en el sistema nervioso central generalmente es una neurona. Mientras que en el sistema nervioso periférico la segunda célula puede variar, ya sea una neurona o una célula efectora en músculo o glándula. ¿Pero qué es una célula efectora? Bueno, yo investigué que estas células son aquellas que realizan una función específica en respuesta a un estímulo. Es decir, que pueden producir un cambio gracias a que reciben este estímulo. A la primera unión, la del sistema nervioso central, se le puede llamar simplemente sinapsis, mientras que a las del sistema nervioso periférico, en el caso de la célula efectora en músculo, se le llama unión mioneural o neuromusculares. Que ya lo vimos, ya lo citamos, ya trabajamos en eso cuando vimos músculo, ¿verdad? Bueno, volviendo a la sinapsis entre neurona y neurona, estas se pueden llamar sinapsis axodendríticas si la unión se da entre el axón de la neurona presináptica, es decir, de donde viene la transmisión, y las dendritas de la segunda neurona o neurona postsináptica. Como podemos apreciarlo en la imagen, es el primer ejemplo que se muestra. En el caso de la sinapsis axosomática, la unión se da aquí entre el axón de la neurona presináptica y el cuerpo neuronal o soma de la segunda. Finalmente, el último tipo de esta sinapsis son las axoaxónicas, que como su nombre lo dice, pues se da entre los axones de una neurona y otra. El libro nos mencionaba que las que principalmente se dan son las dos primeras que les mencioné, las axodendríticas y las axosomáticas. ¿Le puedes cambiar de diapositiva, por favor? En cuanto a la manera en que se daba la transmisión sináptica, pues a principios del siglo XX se pensaba que esta transmisión era eléctrica, que se refiere a que los potenciales de acción se conducían de una célula a otra de manera directa, ya que cuando éstas se veían parecían prácticamente tocarse. Pero con la ayuda de técnicas histológicas se dieron cuenta de que en cada sinapsis se encontraba un pequeño espacio o una brecha y además mediante experimentos se pudo observar que algunas sustancias repercutían en las acciones de los nervios. A partir de aquí se desarrolló la hipótesis de que la transmisión en realidad era química, debido a que las terminaciones nerviosas presinápticas liberaban algunas sustancias, ahora llamadas neurotransmisores, cuya función era precisamente la de estimular los potenciales de acción en las células a donde se transmitían o a las células postsinápticas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en 1921, un fisiólogo llamado Otto Loewi publicó sus resultados de experimentos que apoyaban la hipótesis de que la transmisión sináptica era en realidad química. Y su experimento consistió en que, si gustan seguirme en la imagen que muestro ahí, a dos ranas les extrajo el corazón. En uno dejó unido el nervio vago y en el otro simplemente lo removió. En el primer corazón lo perfundió con una solución salina isotónica y además de esto estimuló el nervio vago. Con esto se logró que la velocidad del latido cardíaco disminuyera, o sea, la frecuencia cardíaca se fue lentificando. En este punto, tomó el líquido de ese corazón con una pipeta y lo echó encima del otro, del que no tenía el nervio vago. Entonces, aquí no se estimuló ningún nervio, pero a pesar de esto, el latido empezó a hacerse lento. Entonces, Loewi dedujo que a partir de aquí, una sustancia química fue liberada por las terminaciones nerviosas del vago y se disolvía en la solución salina. Y a esta sustancia, en un principio, se le llamó vagostoff. Pero ya después fue identificada como la acetilcolina. Y con esto, y conforme fue avanzando el tiempo, pues la teoría de la transmisión eléctrica simplemente fue siendo desplazada hacia esta idea.
¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, a continuación les voy a hablar un poco acerca del planteamiento general de lo que son las sinapsis eléctricas y cómo estas funcionan. Principalmente, para que se pueda dar este tipo de sinapsis, se necesitan algunas especificaciones tales como que las células deben ser de tamaño aproximadamente igual, que deben de estar unidas por áreas de contacto con resistencia eléctrica baja. Y gracias a esto, se podrían regenerar los impulsos de una célula a otra sin que haya una interrupción de por medio. Pero entonces, ¿cómo iban a estar unidas estas células? Bueno, se mencionaba que entre ellas existían unas uniones llamadas intercelulares comunicantes. Y si se ven estas a través de un microscopio electrónico, podemos distinguir que están en disposiciones hexagonales, que forman una especie de canales por donde tanto iones como moléculas podrían ir simplemente de una célula a otra. Y como podemos ver en la imagen, cada unión la componen 12 proteínas llamadas conexinas. Cada neurona o cada célula aporta 6 y forma el canal. También es importante mencionar que las membranas de las dos células están separadas por solo 2 nanómetros, o sea, están muy, muy continuas. A diferencia de los 20 a 40 nanómetros que separan a las células en una sinapsis química, que pues estas ya les mencionaremos más adelante. Aquí nada más, Paulina, agregaría yo. Uno de los requisitos es que las células tienen que ser del mismo tamaño, las dos células que van a juntarse para formar la sinapsis eléctrica, precisamente por esas conexinas, porque tú mencionaste aproximadamente del mismo tamaño, no, tienen que ser del mismo tamaño, tienen que embonar, ¿ok? Adelante, muy bien. Sí. Y también se mencionaba que este tipo de uniones están presentes tanto en el músculo cardíaco para permitir que el miocardio pueda contraerse como una unidad. También están presentes en algunos tipos de músculo liso para lograr una contracción más fuerte, que como ejemplo nos daba el útero durante el trabajo de parto. Y también se mencionaba que las podíamos encontrar en el sistema nervioso entre neuronas en el cerebro para sincronizar la activación de grupos de neuronas. Y bueno, yo investigué un poquito más y en general se podía concluir que este tipo de sinapsis, a pesar de estar presente también en los mamíferos como el ser humano, es más común verlas en los invertebrados. Claro. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a cómo funcionan estas uniones, los neurotransmisores y otros estímulos que actúan mediante segundos mensajeros como adenosín monofosfato cíclico o CAMP, como se ve ahí, o bien mediante iones calcio, se pueden realizar fosforilación o desfosforilación de las proteínas conexinas que les mencioné que son aquellas que forman esta unión. Esto va a provocar que abran o cierren estos canales para permitir el flujo de iones o moléculas. Y en el libro se nos mencionaba un ejemplo de que con la luz se puede hacer que la conductancia de iones por las uniones intercelulares comunicantes entre neuronas en la retina aumente en algunas y disminuya en otras. Y aún, bueno, a continuación nos van a hablar acerca de la sinapsis química, pero desde ahorita les puedo mencionar que en la sinapsis eléctrica hay una sincronización en la actividad neuronal y por eso hace que haya una acción coordinada entre estas células. También, a diferencia de la que nos van a hablar a continuación, la comunicación es más rápida en esta sinapsis eléctrica, ya que los potenciales de acción pues pasan a través de este canal directamente, sin necesidad de que haya la liberación de un neurotransmisor, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Pero requiere igual un potencial de acción, ¿verdad? Porque sí. Eso es importante. Ambas sinapsis requieren de un potencial de acción, un estímulo. Entonces, ya nos quedaron claras las características de la eléctrica. Vamos ahora a ver las características de la química. Adelante. ¿Le cambias, por favor? Gracias. ¿Quién continúa?
Jennifer, Anel, tienes el micrófono apagado, si es que tú vas a continuar. Ay, creí que Ahí sí está. estaba hablando. No, adelante, Jennifer, otra vez, hija. Vamos a hablar de las características de las sinapsis químicas. Adelante. Sí, hablando de las sinapsis químicas, en su mayoría en el sistema nervioso van a ser unidireccionales y pues como ya lo habían mencionado mis compañeros, va a ocurrir mediante la liberación de neurotransmisores químicos desde las terminaciones del axón presináptico, perdón. Entonces, dichas terminaciones van a formar estas estructuras que pues ya las habíamos visto también en músculo, en la sección de músculo con Guyton, que van a formar los botones presinápticos que van a contener pues todas las vesículas que van a contener previamente el neurotransmisor. Y pues también aquí podemos identificar pues la hendidura sináptica y la membrana de la neurona postsináptica. Una característica muy importante que menciona el Guyton son las células CAM o moléculas de adhesión celular, que son estas que se ven aquí en la imagen, en la microfotografía. Bueno, sería Ira Fox, ¿verdad? Lo está citando Ira Fox, ¿verdad? Ajá, Esta lo cita Ira Fox. fotografía, ¿de dónde es? No veo yo la cita. Ay, es que no la puse, pero es del Ira Fox. Ah, del Ira Fox, de la última edición. Yo tengo la edición 13ª y no viene esa foto. ¿De qué edición, Anne? Jennifer? No, sí era la 13. ¿En la 13? No, según yo sí es la 13. Ah, sí, sí era ok. Les agregaste las partes de color, sí, ya las vi, las CAM. Muy bien. Adelante. Juntaste las dos. Sí, es que nos menciona. Ok. Es diferente la foto, mía. Adelante. Sí, es que yo le puse las CAM porque nada más las menciona y nos explica que nos van a ayudar a que la molécula presináptica y postsináptica se puedan unir y vayan a formar un efecto que se llama velcro. Ah, o sea, es como si fuera el velcro. Ustedes acuérdense del velcro que vienen todos ahorita de tipo de cierre de tenis, incluso que adosa el velcro, es un pegol así como que la tela está pegando. Entonces, a eso se comparan las células CAM de adhesión, ¿verdad? Son células que la traducción es células de adhesión molecular, porque están fijando, digamos, la parte terminal axónica, la presinapsis con la membrana postsináptica, porque si no se moverían, entonces se ayudan un poquito a que no se mueva ese tipo de comunicación, a pesar de que se encuentra la hendidura sináptica en medio. Muy bien, adelante, Ana. Adelante, Jenny, adelante. Sí, como lo mencionaba la doctora, pues esto nos va a ayudar a que haya como más estrechez en la hendidura y pues como se tarda más, esto nos va a ayudar a que sea como una transmisión más rápida. Ok, bueno, le damos a la siguiente, por favor. Es así. Ok, bueno, ahora en cuanto a la liberación del neurotransmisor, vamos a tener que cuando llega el potencial de acción por el axón, van a activarse los canales de calcio sensibles al voltaje. Entonces, dicho esto, el calcio va a entrar al citoplasma del axón terminal y aquí ya van a suceder una serie de reacciones químicas que van a propiciar a que las membranas de la vesícula que van a contener el neurotransmisor se fusionen con la membrana del axón terminal y pues ya liberándose en la hendidura. Aquí también se menciona una proteína que es muy importante para dicha fusión de membranas, que va a ser la sinaptotacmina y se va a unir con el ion calcio. ¿Sí le pueden dar a la siguiente, por favor? Ok, aquí los procesos que van a suceder en cuanto a la liberación y la fusión va a ser que cuando la porción terminal de la acción se va a estar en reposo, la membrana vesicular va a contener estas 3 proteínas que se ven en el primer cuadro, que va a ser la sinaptoficina, la sinaptobrevina y la sinapsina 1 no fosforilada. Estas 3 van a formar un complejo en donde únicamente la sinapsina 1 no fosforilada va a estar unida a la actina del citoesqueleto de la membrana presináptica, de la neurona presináptica. Entonces, ya cuando se recibe el potencial de acción, lo que va a pasar es que en la membrana de la neurona presináptica, la calmodulina va a atraer a la quinasa 2 dependiente de calmodulina. Lo que va a hacer
es que esta vesícula esté libre como en el citoplasma y la sinapsina 1 y la sinaptoficina se van a perder. Solo va a quedar la sinaptobrevina como un complejo llamado BESNARE. Entonces, este complejo BESNARE va a ser atraído por el complejo T-SNARE que va a estar en la membrana de la neurona presináptica en los puntos activos. Entonces, se van a unir, como quien dice, pero no sucede como tal la fusión de membranas, solamente se unen. Entonces, el complejo SNARE va a estar formado por la proteína SNAP25 y la sintaxina. Dicho esto, aquí es donde va a actuar la sinaptotacmina con el calcio para que posteriormente se vaya a fusionar las membranas. Y así es como se va a liberar el neurotransmisor. ¿Le dan a la siguiente? Por favor. Ok, bueno. Ahora, hablando de la acción del neurotransmisor, aquí tenemos un esquema que nos pone el IRAFOX de todos los procesos en cuanto a la liberación de las moléculas y en cuanto a cómo va a actuar este neurotransmisor en la neurona postsináptica. Entonces, vamos a tener proteínas receptoras que van a ser los ligandos. Los ligandos van a ser una molécula de menor tamaño que se va a unir a una proteína de mayor tamaño. Estos ligandos van a estar relacionadas con compuertas reguladas químicamente. O sea, es como decir que hay una llavecita, una herradura, perdón, en la parte de la membrana postsináptica y ahí ese va a ser el ligando en donde se va a meter el receptor y va a abrir posteriormente una puerta en donde van a pasar todos los iones que van a hacer que se estimule la neurona. Dependiendo del tipo de neurotransmisor, va a ser el tipo de compuerta que se va a abrir. Por ejemplo, en un tipo de potencial excitatorio, se van a abrir los canales de sodio y se van a acercar al potencial de acción umbral, pues para que se vaya produciendo este estímulo. Claro. Pero por el contrario, si se abre, si tenemos un neurotransmisor inhibitorio, se van a abrir canales, por ejemplo, de cloro y van a hiperpolarizar la neurona, por lo que no se va a producir ningún tipo de estímulo. A este tipo de potenciales se les va a llamar potenciales graduados. Y pues, como ya lo mencioné, vamos a tener potencial postsináptico excitador y potencial postsináptico inhibidor. También se menciona que, o sea, todo esto que les estoy mencionando sucede nada más en el cuerpo celular de la neurona. Entonces, aquí es donde se decide si se va a crear el estímulo excitatorio o inhibitorio, porque ya al momento de que llega en el montículo axonal, según el neurotransmisor que se liberó, aquí se decide si pasa o no pasa el impulso eléctrico, porque como ya lo había mencionado antes mi compañera Pau, únicamente lo químico sucede en el cuerpo celular y lo eléctrico en el axón, que va a propiciar que pase lo mismo que está acá arribita. No sé si me estoy explicando. Bueno, en fin, el axón va a tener esta capacidad gracias a que tiene una densidad alta de canales de sodio y potasio que van a ser sensibles al voltaje. Y le pueden dar a la siguiente. Sí, aquí nada más faltó el señalador, en la anterior sí teníamos la señal, ándele, perfecto, porque entonces así vamos siguiendo el dibujito de la neurona con el axón, con el cuadrito rosa de la izquierda que dice neurona presináptica y neurona postsináptica, lo que está pasando, ¿verdad? Aquí es importante que consideremos los dos conceptos, potencial postsináptico excitador y potencial postsináptico inhibidor, entendiendo que el primero despolariza porque va a ser más positivo, ¿verdad? Dado que está facilitando el manejo del intercambio de sodio y potasio, y en cambio el potencial inhibidor, como ya dijo su compañera y lo cita bien, pues está facilitando que entre cloro, que es negativo, y entonces nos da una hiperpolarización negativa. Y así, esto los vamos a citar mucho en el transcurso de estos temas del sistema nervioso. Muy bien, adelante para cerrar nuestra clase de hoy. Adelante, Jenny, ¿ok? Aplicación clínica. Aquí el libro nos habla sobre las aplicaciones clínicas de la toxina botulínica y la toxina tetánica.
La toxina botulínica va a ser, la toxina tetánica va a ser una toxina tetanoespasmina que es sintetizada por la bacteria Clostridium tetani, que pues nos va a formar la patología de tétanos, como comúnmente lo conocemos. Entonces, esta toxina lo que va a hacer es que va a impedir la liberación de los neurotransmisores inhibitorios GABA y glicina, que es lo que les comentaba anteriormente. Estos se van a usar porque al momento de que estamos nosotros haciendo la contracción muscular, llega un punto en el que pues ya se necesita la relajación del músculo, y lo que va a hacer esta toxina es que va a degradar en la hendidura postsináptica la glicina y el neurotransmisor GABA, por lo que va a producir una parálisis espástica, o sea, el músculo siempre va a estar en contracción. Entonces, pues es lo que nos va a producir los síntomas característicos del tétanos. ¿Le dan a la siguiente, por favor? Bueno, ahora en la toxina botulínica, va a ser sintetizada por la bacteria Clostridium botulinum, en donde va a estar constituida por esta sustancia llamada BOND-A, que va a actuar mediante la escisión de la proteína SNAP25, que es del complejo SNARE, que es la que se encontraba en la membrana presináptica para la fusión de la vesícula. Entonces, esta toxina se va a anclar a la sinapsis y se va a interiorizar para que en este complejo de la membrana se deslinde. Entonces ya no va a haber como una atracción entre los complejos que les mencioné, y ya no va a haber ninguna liberación de neurotransmisores, que en este caso sería la acetilcolina, por lo que el músculo va a estar así como flacidito, todo aguadito, y va a provocar un espasmo flácido. Por eso mismo. Flácido, ok. Muy bien, Jennifer. Esta sería la aplicación famosa del Botox que ponen para liberar las arrugas, ¿verdad? Y evitar el fruncimiento del ceño, que sería la partecita esta que arrugamos mucho, o la famosa pata de gallo que se hace aquí en los ojos. Entonces es utilizado el Botox que proviene de este tipo de toxina a dosis muy pequeñitas y que no causa ningún efecto adverso, para poder evitar que haya esta fabricación de arruguitas, y entonces ocasiona una parálisis flácida y la persona dura como 3 meses sin poder arrugar el ceño o hacer la contracción a nivel de los músculos de los párpados. Muy bien, chicos, pues es la 1. Continuamos mañana con nuestro tema, ¿verdad? Muy bien expuesto, muy bien explicado. Mañana iniciamos con el casito clínico, si gustan, de Sandra, para continuar con el tema. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana, chicos, ¿eh? Voy a descargar la grabación. Aquí estamos. Detener grabación.